Bueno, la comida y cuando comer se vuelve una adicción. Muchas veces sabemos que las emociones terminan generando cierto tipo de dificultades, de síntomas de alguna enfermedad. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, por depresión o por estrés comemos, ¿no? Comemos de manera desaforada, comemos esas comidas chatarras, lo que hacen que, en definitiva, nos terminen provocando otro problema adicional. El dato de comer por depresión o estrés de manera recurrente que puede facilitar el desarrollo de síntomas de adicción a los alimentos surge de una encuesta realizada entre personas de 18 y 30 años en promedio, según el estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este relevamiento detectó que quienes tenían mayores niveles de estrés y depresión tenían que consumir alimentos ultraprocesados e hipersabrosos para afrontar esta emocionalidad negativa y olvidarse de las preocupaciones. Esas malas conductas alimentarias que se vuelven perjudiciales para la salud. Una adicción de alimentos que puede generar muchos más inconvenientes. Bueno, sobre el tema de alimentación siempre hablamos con nutricionistas, pero en este caso, como se mete la depresión, se mete el estrés, vamos a hablar con Macarena Fernández, quien es psicóloga, y a ella le preguntamos porque fue parte de quien llevó adelante este trabajo. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, muchas gracias por invitarme, Silvia. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Un par de platitos que a esta hora no tendríamos que comerlos justamente, ¿no? Algunas veces estamos con estas papas fritas, con galletas, y pensamos, no podemos parar de comer. ¿Es que realmente estos alimentos hacen que se vuelvan adictivos? Sí, es importante cuando empezamos a hablar de conductas adictivas en relación a lo que es el consumo de alimentos ultraprocesados, hablar que refiere a este tipo de alimentos, ¿sí? No hablemos de verduras, no hablemos de legumbres, no hablemos de frutas, hablemos de estos alimentos en donde el rol de la industria alimentaria tiene un rol protagonista, ¿no? Estos alimentos tienen ciertas características que hacen que nos generen síntomas muy similares a los que nos generan otros tipos de sustancias como el tabaco o el consumo de alcohol. ¿Cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, de las papas. Vamos a hablar frita, de la que más comemos. Alimentos ultraprocesados en general, entre ellos las papas. Cuando hablamos de ultraprocesados, los definimos como aquellos alimentos que son ricos en grasa, sal y azúcar. Y podemos englobar golosinas, snacks, la comida rápida. Para nosotros los cordobeses el lomito, por supuesto, es un factor importante. Los panificados, todo lo que son criollitos, facturas, las pastas industriales, ¿no? Esos son ejemplos muy claros de alimentos ultraprocesados y que seguramente todos comemos a diario a alguno de ellos, ¿sí? ¿Qué descubrieron, Macarena, en este estudio que se hizo promedio 18 a 30 años? Generalmente, en los estudiantes se daba más este tipo de adicciones a este tipo de comidas, en los trabajadores de oficinas. ¿Dónde vieron ustedes esta problemática? Nosotros en este estudio lo que hicimos, como dijiste vos hace un ratito, es hacer una encuesta en personas entre 18 y 30 años que se consideran adultos jóvenes, donde lo que evaluamos fue preguntarles si tenían episodios de consumo excesivo de estos alimentos, es decir, perdían el control sobre estos alimentos y no podían parar de comerlos, si tenían síntomas de depresión, de estrés o ansiedad, y cuáles eran los motivos por los que comían estos alimentos, es decir, las razones que los llevaban a elegir estos alimentos para comer, y cómo esto estaba asociado después a lo que es adicción a los alimentos. Lo que encontramos fue que aquellas personas que exhibían mayores síntomas de estrés y depresión tendían a comer más estos tipos de alimentos para bajar el malestar que estas emociones negativas les estaban provocando. O sea, por ejemplo, para el fumador que busca un cigarrillo, en este caso era la comida. Exactamente. ¿Y por qué algunos tienen más adicción a este tipo de alimentos y otros no? Sí, lo más importante de esto es saber que estos estudios lo que nos arrojan es una probabilidad, ¿sí? Estos fenómenos son multicausales, es decir, que hay un montón de factores que determinan si yo tengo depresión y voy a desarrollar una adicción a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas que tengan depresión o ansiedad van a desarrollar una adicción a los alimentos, ni que todas las personas que tengan adicción a los alimentos tienen depresión o ansiedad. Es importante pensar que es una probabilidad y que hay un montón de factores, entre ellos la calidad de vida, el sistema alimentario, el acceso económico que yo tengo a ese tipo de alimentos. Comer más saludable es más caro, claro. ¿sí?
Eso es muy importante. Además, también el acceso que yo tengo en la vida diaria. Yo voy a un kiosco y me encuentro con todo esto. Puedo acceder fácilmente a una gaseosa, una papas fritas, galletitas, y por ahí me cuesta más encontrar comida real, frutas. Por ejemplo, Macarena, hay personas que dicen, bueno, no voy a comer la comida procesada como la que vemos aquí, pero sí me voy a tomar esta gaseosa cola, que es la que tengo más cerca y acceso. ¿Qué produce en una persona con estrés o con depresión? Sí, lo más importante de eso es que a veces uno piensa o tenés la conducta adictiva o no la tenés. Es más una dimensión, no es una cosa o la otra. Uno puede tomarse, como alguien se toma una copa de vino a la noche para relajar de manera placentera, uno puede tomarse una gaseosa, puede comer unas papas fritas. El problema de eso es cuando esa conducta comienza a ser un hábito constante, ¿sí? Entonces, yo no tengo forma de regular mis emociones, de aguantar, sería que estoy triste, de tolerar eso, entonces voy y me compro la gaseosa para sentirme un poco mejor. Estos alimentos tienen un diseño, unas características que hacen que a nosotros nos baja el malestar, el sabor, la textura, la presentación, los colores, el costo, por supuesto, también. Activan vías a nivel cerebral que son las mismas que activan los cigarrillos o que activan el alcohol. Vías que tienen que ver con el placer, nos hacen sentir mucho placer. Y además están diseñados para no dejar de comerlos. ¿Sí? Yo puedo comer un montón de esto y mi cerebro no va a tener una señal de saciedad que te diga, che, ya está, terminemos acá porque ya no es necesario que comas más. Son muy densos en calorías, pero están vacíos de nutrientes, entonces podemos comer un montón, ¿sí? Y al ratito que terminamos de comer, probablemente querramos comer de nuevo. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes con este estudio? Bueno, para que esas personas que saben que son adictas a este tipo de alimentos puedan cambiar los hábitos y puedan mejorar su salud, ¿no? Lo que encontramos... ¿Son conscientes? Primero te pregunto esto, si son conscientes de eso, ¿no? De que están llevando un problema de salud comiendo de esta manera. Uno de los aportes fundamentales del estudio, creo yo, es justamente esto. No se conoce mucho que en Argentina al menos no hay estudios que trabajen sobre adicción a los alimentos. Y esto también desestigmatiza un poco a las personas que tienen un problema con el consumo de alimentos y pueden ver que vamos a poner ahora la clave en, che, esto está diseñado para que vos lo consumas. Entonces, vos tenés un problema con eso, a veces la gente no es consciente de eso y es muy importante en la vida diaria empezar a identificar estos signos que pueden ser de adicción a los alimentos. En el caso de las personas que nosotros encuestamos y que encontramos que tenían mayores niveles de estrés o depresión, se usaba el consumo de estos alimentos como una forma de afrontar ese estrés. O sea, había una estrategia de regulación emocional desadaptativa, ¿sí? Era el motivo, lo que a mí me llevaba a perder el control, era necesito bajar este estrés, no lo estoy tolerando. Ahora estamos estudiando otros factores que podrían estar relacionados a eso, como la tolerancia al malestar o la impulsividad. Entonces, es muy importante que aquellas personas que estén viendo signos de consumo a pesar de los efectos nocivos que tengo en mi salud física, que están, por ejemplo, relacionados a la dieta, como el desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, exceso de peso. Tengo en mi cabeza todo el tiempo que necesito comer esto, entonces quiero ir al kiosco a comprarme tal golosina porque si no, no me puedo dormir. Claro. Intento reducir ese consumo y no puedo, no lo logro. O sea, paso por la panadería y no puedo evitar, quiero dejar las harinas o quiero dejar de comer tal cosa porque sé que me cae mal, pero no puedo evitarlo. Todos esos signos, cuando yo los voy detectando, es importante saber que se van a exacerbar en un estado de tensión o de malestar emocional. ¿Sí? Entonces, a controlar un poco más la cabeza que la panza, ¿eh? Sí, porque me parece que pasa por ahí. Macarena, muchísimas gracias por estos datos interesantísimos. Ojalá que los estudiantes, principalmente, que tienen muchas horas de estudio, vean esto para que cambien sus hábitos de alimentación para evitar enfermedades a futuro. ¿A sumar algo más, Silvia? Sí. Bueno, justamente en estudiantes es muy importante porque están en una situación obviamente de estrés ante los exámenes, ante adaptarse a la vida universitaria. Es muy importante que hagan uso de muchos de los talleres que hay en la Universidad Nacional de Córdoba relacionados a lo que es regulación emocional. Ahí está. ¿Sí? Hay una herramienta entonces. Gracias, Macarena. Muchas gracias.